Jinx es para el lore clásico una especie de loca graciosa que le encanta destruir cosas. No se toma nada en serio y genera caos. En Arcane vimos una versión más seria de su comportamiento, al grado de percibir que, envuelta en su locura, hay una víctima. Violencia, explosiones, balas perdidas y TID. Conviértete en todo un Lore Master. Esto es Lore explicado de la A a la Z. Tienes 3 segundos para ya. Todo el mundo a sentir pánico. Algunos recuerdan a Jinx como una niña tímida. Nadie imaginaría el arsenal de armas peligrosas que construye con su particular inteligencia. En el lore clásico, nadie sabe qué pasó con ella. ¿Qué tuvo que haber vivido esta niña para terminar siendo una bala perdida? Infame por sus actos, destrucción sin aparente sentido y una leyenda de la anarquía. Gritar no te sirve de nada. Jinx pintó con rosa eléctrico las bóvedas eclípticas, una de las tesorerías más seguras de Piltover, con una muy poco favorecedora caricatura de la vigilante Vi. No olvides que para el lore clásico no se sabe cuál es la relación entre estas zonitas. Existía la teoría de que eran hermanas. Esto lo confirmaríamos en Arcane. Junto con la caricatura de Manotas estaba el procedimiento con el cual iba a robar el interior de la bóveda. Un movimiento osado que causó revuelo en todo Piltover. Se montó un enorme protocolo de seguridad desde los días previos al confeso golpe. El día indicado llegó con una enorme tensión, que se resolvería con explosiones en el interior de la bóveda. Jinx había burlado el ostentoso protocolo de seguridad entrando días antes en el interior de una caja. Sí, el antiguo truco de mandarte por correo a ti mismo. Tras dejar destruida la bóveda, huyó sin dejar rastro. Por cierto, no robó nada, solo destruyó la bóveda por el placer de molestar a su hermanita. ¿Me vas a perseguir, Manututas? Lo que ella consideraba bromas fue escalando hasta causar estragos serios a la economía de Piltover, muerte y daños patrimoniales inmensos. De bloquear calles con animales a destruir la estación de policía, casi matando a todos dentro. Jinx, en el lore clásico, no pelea para sublimar su caos interior. Simplemente disfruta lo que hace. Sería hasta Arcane que nos dejarían ver la verdadera cara de Jinx. Más triste y profunda de lo que parece. Esta es la historia de dos ciudades conectadas por un puente roto lleno de sangre. Y no hablo de Piltover y Sound. Oye, cara pescado, ¿quieres que volemos algo? La violencia bruta es necesaria para el cambio. No es un secreto que Jinx vivió cosas fuertes. Vio a sus padres abatidos por pacificadores. ¿Te imaginas lo que puede significar eso para un niño de esa edad? Sufrió maltrato psicológico recurrente, causó la muerte de su nueva familia y vivió en carne propia una de las cosas más terribles en todo Sound, la violencia de Vi, su única protectora. En esta cadena de acciones se encuentran las pistas para descifrar su comportamiento futuro y su padecimiento. ¡Cállate! No lo haría. ¡Cállate! No estoy de humor. No dijimos nada. ¡No hablaba contigo! ¿Sabes de dónde provienen estas voces? Se les llaman alters y son la particularidad de un no tan extraño padecimiento. Entre el 1 y el 3% de la población mundial lo padece. Números muy similares a los de la esquizofrenia. No son amigos imaginarios, no son producto de tu imaginación, sino un curioso sistema de defensa que tenemos todos los mamíferos. Le llamamos disociación. Junto con los alters vienen los flashbacks, que regresan a la víctima al momento del trauma. ¿Te imaginas ver a estas figuras aterradoras y escuchar sus voces sugiriéndote cosas y recordándote constantemente lo que hiciste? El TID no es esquizofrenia, ni trastorno bipolar, ni psicosis, ni delirio, ni trastorno de personalidad múltiple, aunque suelen confundirse por la naturaleza misma del padecimiento. El TID es un trastorno disociativo y la forma extrema del estrés postraumático complejo. Pero sonríe. ¿Por qué no te estás riendo? Se trata de un trastorno que se caracteriza por la presencia de dos o más identidades o estados mentales,
diferentes entre sí y condicionan el comportamiento de las personas que lo sufren de manera alterna. Se causa en una situación de trauma recurrente, cuando la infancia está acompañada de sucesos desestabilizadores graves, traumáticos y que provocan que el niño o niña se sienta sobrepasado emocionalmente. Entonces podemos decir que el TID es una disrupción biológica y mental involuntaria ante la sobrecarga de información. Como te decía, todos los mamíferos tenemos la capacidad de disociar. Cuando esta acción se vuelve crónica es cuando se convierte en trastorno disociativo. Oye, cara pescado, ¿sembraremos el caos para siempre? No, tienes que comprar una casa y ahorrar para la vejez. Vemos a Jinx disociar muchas veces. Un ejemplo muy claro son las escenas del puente. Pareciera que la narrativa visual nos indica que este es el punto de inflexión entre Sound, Piltover, Vi, Vander, Powder y posteriormente Jinx. Al iniciar el primer capítulo vemos el contexto de las hermanas. Vemos a Jinx disociando, huyendo de la realidad, cantando una canción y cerrando los ojos ante lo que, desde su perspectiva, es un campo de guerra. Cuando la disociación se vuelve crónica, estamos en presencia de factores de riesgo y además hay un apego desordenado. Bueno, estamos en el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo del TID. Pero vamos por partes. Hay que comportarnos. Mejor no. El TID es causado por trauma crónico y severo junto al apego desorganizado. Factores de riesgo. Muchos de los factores de riesgo para desarrollar TID los vemos en la trama de Jinx. 1. Falta de una figura protectora que contrarreste las figuras abusivas. Jinx sufre de esto hasta en 3 ocasiones. Primero fallecen sus padres, luego Vander y al final es abandonada por Vi. 2. La edad del trauma. Cuanto más pequeño eres, estás más susceptible a desarrollar TID. 3. Vivir o ser testigo de violencia extrema. Bueno, bienvenido a Piltover y Sound. 4. Violencia escolar o bullying extremo. Esto lo vemos por parte de Milo. 5. Hay otros factores de riesgo, pero estos no los vemos en la trama de Arcane y no lo sugiere el lore, como pueden ser agresión sexual temprana, tortura, prostitución, incesto, esclavitud. Pero insisto, estos son los factores de riesgo, pero no aparecen ni en Arcane ni en el lore clásico. Y por último, 6. Hay algunos estudios que parecen indicar que el TID es más común en personas con IQ arriba del promedio. Aunque existe mucha controversia al respecto y aún no hay datos conclusivos, podemos tomarnos esta licencia con Jinx ya que encaja. Jinx, de hecho, es una genio, capaz de descifrar, entender y replicar la tecnología Hextech con sus propias manos y en su laboratorio personal improvisado. Como vemos, Jinx vivió muchos factores de riesgo. Solo faltaría un detonante y, cómo no, la cara de la tortura y la violencia tenía que ser la responsable de activar este gatillo Vi. Si quieres conocer a fondo el lore de Vi, te dejo un link en la descripción. Vi de tonta. Vale la pena analizar esta escena a fondo tomando en cuenta el TID. Estamos por ver el momento justo en el cual Jinx genera el trastorno. Toca hablar de la última pieza del rompecabezas, el apego desorganizado. Existen 4 tipos de apego: el seguro, el ambivalente, el evitativo y el que nos interesa, el apego desorganizado. Este tipo de apego se consolida cuando el niño no sabe qué esperar de su cuidador. Se supone que tu figura de autoridad y paterna, en el caso de Jinx es Vi, debe ser quien te cuide, te brinde refugio físico y emocional y te proteja de la violencia de tu entorno. En el caso del apego desorganizado, el niño sufre violencia por parte de su cuidador. La persona que debe causarle paz y refugio es al mismo tiempo el que lo violenta. Esto lo podemos ver perfectamente representado en esta escena. Vi, siendo Vi, usa lo que Jinx admira de ella, su fuerza para protegerla de las cosas malas, pero esta vez en contra de ella. La sujeta del rostro con fuerza, le insulta llamándole Jinx, lo que hasta este momento era un apodo peyorativo, y le golpea. Si vemos la perspectiva de Jinx, ella solo trataba de ayudar. Tenía intenciones legítimas y buenas. Estaba tratando de apoyar a su familia. Este es el momento exacto en el cual la capacidad emocional de Jinx se ve superada. La respuesta en defensa del cuerpo es dividirse a nivel psicológico. De esta manera es más fácil huir de la realidad
y aligerar la carga. Lo hice sin querer queriendo. Una figura de apego que es atemorizadora para el niño, incluso cuando no es abiertamente maltratadora, genera una situación en la que la fuente de miedo es al mismo tiempo la fuente de potencial confort. Eso realmente lastimó. Pero mis sentimientos. No todas las personas que viven experiencias traumáticas desarrollan TID, sobre todo por la respuesta emocional que le dan los cuidadores. Cuando la respuesta es la esperada, que te escuchen, te entiendan y que te cuiden, o que simplemente te digan que todo estará bien y te aceptan tal cual eres, las posibilidades del trastorno bajan muchísimo. A Jinx no solo la creó el contexto, la creó la falta de empatía de Vi, esa violencia de la que habló con Vander en la escena del puente. ¿A quién estás dispuesto a sacrificar? Pues Vi sacrifica a Powder y después desaparece. Desde la perspectiva de Jinx, es abandonada de nuevo. Una familia completa murió aquella noche. ¡Estoy loca! Tengo un certificado médico y todo. El monstruo que creaste. ¿Qué pasa en la mente de un niño cuando la persona en la que deposita su confianza se convierte en el principal factor de riesgo? La respuesta es muy evidente. Trastorno de identidad disociativo. ¿Cuáles son los principales síntomas del TID? Pues la verdad son muchos, aunque los que más vemos en la trama de Jinx son la amnesia, que es la respuesta del cuerpo para tratar de olvidar el trauma, lo cual la deja vulnerable al segundo síntoma, que son los flashbacks emocionales. Estos no son más que regresiones complejas al momento del trauma. Revives lo que viviste, cómo te sentiste, el miedo, los aromas, el dolor físico, el dolor emocional. Vamos, absolutamente todo regresa. Son involuntarios y prácticamente incontrolables. El siguiente síntoma es la confusión y la alteración de la identidad que viene engarzado con los alters. Los alters tienen su propia voz, su propia memoria y sus propias necesidades, y en ocasiones pueden hacer que la persona se sienta presionada a cumplir sus expectativas. No existe una personalidad original y los alters agregados, no son múltiples personas. Tampoco es una identidad fragmentada como vemos en las películas. Todo es parte del mismo sistema. A lo largo de la serie vemos constantemente el proceso del brote. Primero hay un trigger, se desata el brote. Llegan los flashbacks, regresa el dolor físico, emocional, el miedo. El pasado se hace presente con todo lo que conlleva. Esta experiencia se manifiesta a nivel físico, somático, emocional y psicológico. Los alters se ponen al frente y condicionan de manera total o parcial la toma de decisiones. Por eso vemos a Jinx sufrir cuando tiene un brote o la vemos absolutamente decidida. Depende de qué alter esté al frente. El TID te obliga a revivir tus traumas. Y curiosamente es lo mismo que vemos en Arcane. A lo largo de toda la serie vemos la historia repetirse constantemente. Todos viven sus traumas más de una vez y repiten patrones. Ya haremos un video al respecto. Un ejemplo muy concreto es de nuevo el puente al inicio del capítulo 1. Vemos a un padre muerto en el piso y a una niña cantando una canción mientras disocia los eventos. Años después vemos a la misma niña tarareando la misma canción, con otro padre muerto en el piso y otra niña que va a vivir sola y huérfana, condenada al abandono. Esta vez, responsabilidad de Jinx. Cuando aprendes el lenguaje de la violencia desde tan corta edad, estás obligado a usarlo, sin darnos cuenta que perpetuamos lo mismo que nos condena. Nos convertimos en el arma que nos lastimó y bueno, todo el mundo sabe para qué sirven las armas. En Arcane, para lastimar a la gente que queremos. Para finalizar, quiero dejar claro que el TID no hace peligrosas a las personas que lo padecen. Esto pasa en Arcane porque beneficia la trama. El TID es un trastorno doloroso para el que lo sufre y para quienes lo rodean, pero con atención especializada, terapia y solidaridad pueden tener vidas plenas. Visibilizar este tipo de padecimientos debería generar una cultura de entendimiento de la salud mental, sobre todo en la infancia, ya que las niñas son más susceptibles a padecer TID porque son más vulnerables al abuso. Jinx es el daño colateral de la guerra y su lore gana mucha madurez con la propuesta de Arcane. Ya veremos en qué deriva cuando se estrene la segunda temporada. Conviértete en todo un lore master. Esto fue Lore Explicado de la A a la Z. Suscríbete.